Ahora sabemos que los circuitos electroquímicos que configuran nuestra mente no son inmutables. El entorno moldea continuamente el entramado de las neuronas. Los retos de la neurociencia apuntan a aprovechar esa plasticidad y encontrar los estímulos adecuados para tratar o incluso perfeccionar el funcionamiento del cerebro humano. Punset descubre hoy, junto al neurólogo Álvaro Pascual Leone, el funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal, un método para modificar la actividad de las vías neurales sin la administración de fármacos ni la utilización de cirugía. Como prueba de que probablemente es verdad lo que dice el premio Nobel de Medicina Kandel, que este siglo XXI será el siglo de la ciencia de la mente, de la misma manera que el siglo pasado fue probablemente el siglo del genoma, de la genética. Vamos a hacer un experimento conmigo mismo, en persona. Tengo un poco de miedo y tengo la suerte de que a mi lado está el promotor genial de esta idea de aprovechar la plasticidad enorme del cerebro mediante, bueno, interacciones que él llama, Álvaro Pascual Leone, no invasivas. No invasivas. Esperemos. No invasivas porque no tienes que abrir la piel, no tienes que abrir el cráneo, no requiere cirugía, simplemente es una forma precisa y controlada de modificar el patrón de descarga de las neuronas en una parte concreta del cerebro. Y hay un ejemplo que me hablaba un científico que tú conoces, de un experimento que se ha hecho durante 20 o 30 años con una zorra salvaje. Y primero midieron la distancia a la que la zorra, cuando te acercas a ella, se aleja. Unas dejan que te acerques un poquito más, y otras, en cambio, empiezan a correr cuando estás relativamente lejos. Bueno, pues eligieron las que aguantaban más la presencia humana y estas las domesticaron. Y al cabo de 30 o 40 generaciones había cambiado el cerebro de la zorra. O sea que lo que tú me estás sugiriendo es que es posible cambiar el comportamiento de la zorra, en este caso del homínido, sin tener que esperar a 30 o 40 generaciones. Sí, exactamente eso. Esa es exactamente la idea. diciendo. La idea es que nuestro comportamiento es consecuencia de cómo funciona nuestro cerebro, y nuestro cerebro, a la postre, es consecuencia de nuestro genoma. Entonces, el ejemplo que estás diciendo es la demostración de que cambios paulatinos en evolución en el genoma dan lugar a un cambio cerebral y a un cambio en el comportamiento. Pero eso dura años, generaciones y generaciones. De hecho, es algo muy poco adaptativo. Si esa fuera la única cosa que tenemos, nuestra vida, nuestra sociedad cambia infinitamente más rápido que generación a generación. Claro. Yo creo que el cerebro, la naturaleza inventó una forma de implementar eso, y esa forma se llama plasticidad. Las neuronas no cambian fácilmente, pero están interconectadas en circuitos, los circuitos que hablábamos, que dinámicamente van cambiando muy rápido. Y esto nos da una gran oportunidad porque nos permite modificar la actividad en un circuito de forma controlada
con técnicas no invasivas que tú preguntabas, y por lo tanto guiar esa plasticidad. A esa zorra que tú decías, sería posible modificarle el comportamiento para adaptarla mejor a su medio en cuestión de horas. En una cuestión de horas. O sea que pasaría de ser salvaje y agresiva a ser como era esta zorra, cooperativa, mansa, domesticada, pero hasta el tamaño del cerebro parece que eventualmente cambia. Primero cambia la función, pero función y estructura al final es una misma cosa, y si cambias la función va a cambiar la estructura, y al revés, si cambias la estructura va a cambiar la función. Función-estructura, estructura-función. Ambas se confunden en el terreno neurológico si partimos de una de las premisas ahora ya aceptada. Mente y cerebro son uno solo, constituido por miles y miles de circuitos de neuronas. Nuestro cerebro es el origen de todas las funciones cognitivas, de las emociones y de los sentimientos. Conocer más sobre la relación entre los circuitos y su función permitirá influir en la enorme flexibilidad de nuestro cerebro. Veamos una de las técnicas empleadas para ese fin, que tiene la gran ventaja de no requerir intervención quirúrgica alguna. Tras probarla, nos interesaremos por las aplicaciones actuales y futuras. El experimento que vas a hacer conmigo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a transformar en más salvaje? No, yo te voy a demostrar nada más el principio fundamental, la posibilidad de modificar la actividad de neuronas. Ah, sí. Entonces, te iba a mostrar cómo funciona, qué es lo que hacemos. Y luego podemos hablar de experimentos concretos o demostrarte alguna aplicación. Muy bien. Pero la idea de estas técnicas es básicamente está basada en los principios de Faraday de 1830 y 38. Una de las técnicas, por ejemplo, es la estimulación magnética transcranial. Y en este caso, de lo que se trata es de colocar una bobina como esta. Aquí dentro de este plástico hay hilo de cobre en forma de 8. Sí. Y entonces pasamos una corriente muy rápidamente por esa bobina, y el paso de la corriente genera un campo magnético alrededor de la bobina, así como está mi mano. Que no se ve, pero que se debiera ver. Sí. Exacto, no se ve, pero se debería ver. Sí. Y generará, debido a la geometría de la bobina, generará una especie de cono que va haciéndose más focal en un punto concreto, y más débil a medida que se aparta de la bobina. Con lo cual, si colocas algo cerca de esa bobina que puede conducir electricidad, entonces ese algo va a recoger el campo magnético y se va a inducir una corriente en ello. El algo que colocamos son tus neuronas. Entonces, para hacer eso, tu cerebro. Lo que hacemos es colocamos la bobina sobre tu cabeza, en el punto concreto, y dependiendo de dónde esté, va a penetrar por la piel, por el hueso, sin cambiar, porque el campo magnético penetra sin ser alterada por el hueso, pero cuando llega al cerebro, como el cerebro sí que puede conducir electricidad, ese cerebro recoge el campo magnético y se induce la corriente en él. La neurología está de moda. Los expertos han revelado grandes enigmas en los últimos 10 años. Hoy conocemos cada vez mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Sabemos que es plástico y que las neuronas también se pueden reproducir en cerebros adultos. Un sudoku, un problema matemático, una charla, una comida equilibrada o el ejercicio físico ayudan a que la mente esté más activa y dinámica. Pero ¿qué sucede cuando el cerebro está dañado? Nuestra mente es como un disco duro, se llena de recuerdos que se van almacenando, pero este sitio puede que no sea completamente seguro. Un simple virus informático es capaz de eliminar todo el contenido de un disco duro. En el cerebro, este virus sería equivalente a un traumatismo o a la activación de un gen que deteriora la memoria. Estudios recientes revelan que en estos casos no podemos acceder a los recuerdos, pero sin embargo están allí. Un antivirus puede llegar a recuperar la memoria del disco duro y ahora, según nuevos hallazgos, una pastilla o un estímulo magnético podría hacer lo mismo en nuestro cerebro.
Sin embargo, los avances no se quedan aquí. Una cosa es restaurar la memoria en individuos con alteraciones genéticas o estructurales y otra es aumentar la capacidad cognitiva en sujetos sanos. Algunos científicos ya han conseguido aumentar así la capacidad de aprendizaje en animales de laboratorio. Por ejemplo, han logrado que una simple mosca tenga una memoria 100 veces superior a lo habitual, o que unos ratones tarden pocos minutos en realizar un ejercicio que antes les llevaba días aprender. El siguiente paso ahora es probarlo en humanos para acabar con las enfermedades que afectan a la memoria y a la capacidad de aprendizaje. Pero el objetivo de los expertos no termina aquí. Algunos confían en que este solo sea el inicio de la revolución cognitiva. Apuntan ya a la idea de crear mentes a medida, incluso en personas sanas. Los neurocientíficos ya están avanzando una serie de tratamientos posibles en un futuro no muy lejano. ¿Cómo será la neurociencia del futuro? ¿Y en qué hemisferio me lo vas a poner esto? Pues te voy a estimular al lado izquierdo para que veas que se mueve tu mano derecha. Muy bien. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos no es estimular un punto de tu cabeza, sino exactamente un punto de tu cerebro. Claro. Y para eso usamos una resonancia magnética. Entonces sabemos dónde está tu cerebro en relación con tu cabeza. Tenemos estos 3 puntitos aquí que nos permiten saber dónde está la bobina en relación con tu cabeza. Ajá. Y entonces en tiempo real, si yo muevo la bobina luego en tu cabeza, verás que va a cambiar el cerebro. Va a ir cambiando, va a ir actualizando dónde estoy disparando la estimulación. Entonces podemos decir, bueno, yo quiero estimular un punto concreto, ese punto concreto, y saber, basado en eso, cómo colocar la bobina para estimular. Muy bien. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Eso pues, venga. esa es la idea. Usemos esta misma bobina que te he demostrado para que sepas que no hay magia en ello. Esta es otra bobina distinta, hay distintas formas, distintos tamaños, etcétera, dependiendo del tipo de aplicación. Pero para este ejemplo que queremos dar, yo creo que demostrar que se puede llegar a hacer que tu cerebro, las células que controlan tu mano, se modifiquen y te hagan mover aunque tú no quieras. Aunque yo no quiera, ¿no? Yo creo que eso quizá vale la pena demostrarlo. Sí. Vamos allá, Entonces, pues, a ver. Lo que vas a notar, vas a oír un clic, un sonido con un clic, que es cuando la corriente pasa por esta bobina. Y vas a notar como si te dieran un golpecito en la cabeza. Pero el cerebro no siente nada. El cerebro no siente nada. Todo eso está en el cráneo mismo. Ahora no. Ahora no. Depende de dónde esté colocado. Ah. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Perfecto. ¿Qué se nota? O sea... Pues mucho miedo. Pero eso es previo a la estimulación. Claro. Eso es previo a la estimulación.